Estando aquí, hermanos, en este lugar, el Señor inquietó una parte de su palabra preciosa en el libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, verso 1. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito. Santo es Dios. Leemos con ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y se llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Solamente hasta aquí. Amén. Aleluya, Jesús. Bien, queridos hermanos y queridas hermanas, qué palabra más conocida esta, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y tiene aquí por título: la pesca milagrosa. Bueno, ¿qué? Cuando el Señor hace obras, lo que el Señor hace, por supuesto, que es maravilloso. Y bueno, aquí el Señor cumpliendo su ministerio, cumpliendo con su responsabilidad y sin abandonar bajo ninguna circunstancia la misión que el Señor le había encomendado, el Padre de la gloria eterna: venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Santo es Dios. Y en su ministerio el Señor, ¿por dónde no anduvo? Predicando el reino de los cielos, predicando salvación y vida eterna. Y no hubo quien pudiera cambiarle su forma de predicar, su discurso, su forma de hablar. Nadie lo cambió. Aunque hubieron muchas provocaciones, muchas fuertes insinuaciones, muchas situaciones que lo estarían a él de alguna manera escarneciendo, estuvieron burlándose de él, más para lo que vino el Señor, para empezar una obra y terminarla muy bien. Santo es Dios. Entonces, en esta parte, dentro de las múltiples predicaciones que el Señor hacía, de los sermones, dentro de todas las aglomeraciones que se dieron, y en donde estaba el Señor de forma física, presencial, se agolpaba a las personas, se agolpaba a la gente, como en este caso. Bendito sea Dios. Vamos a ver, dice la palabra de Dios, que estando el Señor junto a un lago, la gente
se agolpaba, se acercaba para oír la palabra de Dios. Y cuando se habla la palabra de Dios, es la palabra de Dios. No es cualquier palabra que uno escucha por ahí. Es una palabra de fantasía. Una palabra llena de inventos y de cosas que salen del corazón de cualquier persona. La gente se acercaba para escuchar al Maestro, al Dios santo y glorioso, al Santo de Israel, que está ahí, aquí, y está ahí en tu casa, y está junto contigo, aunque no lo vea. Sienta al Señor en esta noche por la palabra. Bendito sea Dios. Entonces, queridos hermanos, la gente quería oír palabra de Dios, y el que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene el Espíritu de Cristo, ¿cómo nos fascina escuchar palabra de Dios? ¿Cómo se satisface uno? ¿Cómo queda uno así a gusto? Llegué y escuché palabra de Dios. ¿Cuántos estarán ya en este momento atentos? Señor, mi causa, mi necesidad. Esperaba el día martes, esperaba a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, para ver qué Dios tenía de esa porción que mi alma necesita. ¿Por qué? ¿Quién ama las cosas de Dios? Por supuesto, sabe que buscando el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Más el tema nuestro es buscar de las cosas de arriba, de las cosas celestiales. Santo es Dios. Y Dios sabe cuántos hermanitos nuestros estarán ya, bendito sea Dios, en la comunión junto a sus hijos, junto a su esposo, junto quizás, ¿por qué no decir? Junto a sus propias suegritas, a su suegro, bendito sea Dios. Están ahí juntitos todos, escuchando al Señor, la palabra, al Señor, la palabra, bendito sea Dios. Y entonces, hermanos, el Señor mirando toda aquella multitud como te está mirando a ti también, hermano. Está mirando tu casa. Diría uno, bueno, en mi casa en este momento, del día martes, del día 2 de agosto, solo se escuchan glorias. Solo se escucha alabanza. Todo, bendito sea Dios en mi casa, bendito sea Dios, está en el orden y estamos reunidos porque nos hemos reunido, como dice, en el nombre del Señor Jesús. Santo es Dios. Bueno, como el Señor todo lo ve. Y en aquel momento el Señor visualizó, dejó de mirar hacia la multitud que estaba en tierra en firme y miró hacia las aguas. Y en las aguas miró, dice aquí en esta versión, dice que miró 2 barcas. Ve como el Señor mira todo. ¿Cuántas barquillas estarán? Bendito sea el Señor de la gloria por ahí. Y el Señor por esta palabra va a querer acercar barquillas. No tiene que ver con esos navíos hechos de madera, sino barquillas, almas. Bendito sea Dios, que vamos navegando por un mar de turbulencia, un mar dificultoso. Bendito sea Dios, con muchísimos peligros en el camino, mas vamos navegando con la seguridad de que en la barca va el Señor de la gloria. ¿Vamos para dónde, querido hermano? Querida hermana y querida hermana, ¿para dónde vas navegando? ¿Cuál es tu rumbo? ¿Cuál es tu norte? ¿Para dónde vas? Barquilla del Señor, que el Señor ya te miró. Santo es Dios que manda la palabra para su tripulación, para sus barcas, mejor dicho. Santo es el Señor de la gloria. Miró 2 barcas y entonces, por supuesto que aquellas barcas eran elementos o eran navíos que se utilizaban, por supuesto, para la pesca. Y entonces el glorioso Jesús dice que mirando aquellas barcas, dice que el Señor vio las barcas, estaban cerca a la orilla, y no solamente vio las barcas, sino que vio a los pescadores, que habían llegado como frustrados, estaban cansados, habían pasado, diríamos así, una mala experiencia, como pudieron haber pasado muchísimas malas experiencias tiempo atrás, pero ese día ellos estaban ahí junto a las barcas, y el Señor no solo miró las barcas, sino miró los pescadores frustrados, pescadores que no habían tenido una rica experiencia ese día en la pesca. El Señor te está mirando. Santo es Dios.
Y entonces el Señor quiso hablar con los pescadores antes de emprender el propósito por el cual estaba ahí en la orilla de aquel lago. Él habló con los pescadores y les dijo así. Vamos a ver. Dice aquí, y entrando una de ellas, pidió por supuesto una barca dentro de todas. Y entrando en una de ellas, después de haber mirado a aquellos pescadores lavando sus redes vacías y quizás en un pleno y total desorden, porque las redes tienen que estar bien limpias y bien preparadas, porque servirán. Si no fue hoy, será mañana, pero nos van a servir para mañana. Bendito sea Dios. Entonces el Señor entrando en una de ellas, la cual era, ¿sabe de quién? De Simón Pedro, como leímos. Querido hermano y querida hermana, nunca le niegue al Señor. Nunca le esconda al Señor. Lo que el Señor te pida, dalo al Señor. Que el Señor te ha de retribuir de miles maneras. Santo es Dios. El Señor quería usar aquel navío porque quería estar en una posición para que la multitud pudiera verle a Él y pudiera escuchar el mensaje de la gloria eterna. Santo es Dios. Diríamos así, ¿qué habrá hablado el Señor para aquella multitud? ¿Cuánto tiempo habrá durado en aquella predicación? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Solo lo supieron aquellos que hoy duermen en el Señor. Bueno, muchos de ellos duermen en el Señor, como duermen el Señor Pedro y los compañeros de él. Santo es el Dios de la gloria, pero con total certeza el Señor estaba predicando la vida eterna. Estaba predicando salvación, estaba predicando amor, pero amor verdadero, no amor fingido. Ese amor que se condiciona, ese amor que no funciona, bendito sea Dios, y que no se ajusta a aquello precioso que Dios le dio al apóstol Pablo en Corintios, primera de Corintios, capítulo 13. Precioso, y que debe abundar en nuestros corazones. Los hermanos saben de qué estamos hablando. Corintios capítulo 13. Del amor verdadero. Esa partecita donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Santo es Dios, de eso predicaba el Señor, de eso hablaba y de eso ha continuado hablando a través de la palabra de Dios, a través de las sagradas escrituras, del verdadero amor. Haya verdadero amor siempre en nuestro medio, bendito sea Dios. Y si continuamos ahí, bendito sea Dios, hablando de Corintios capítulo 13, sobre la preeminencia del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no es envidioso, bendito sea Dios. El amor no hace nada indebido. Querido hermano y querida hermana, el verdadero amor en la persona le hace a él o a ella no hacer nada indebido. No sospecha mal, no se irrita, no guarda rencor, no es jactancioso, no miente, no hace fraude. Es legal, es sincero, es compasivo, sabe perdonar. Santo es Dios. De eso predicaba el Señor, del amor. Y encontramos un pasaje de un versículo precioso que dice, Dios es amor, bendito sea Dios. Y por amor, bendito sea Dios, el Señor está dentro de esta barca, dentro de esta arca de la salvación. Por amor el Señor nos tiene aquí, bendito sea Dios. Por supuesto que dentro de aquella multitud quizás hubieron muchos ahí que quizás no le siguieron. Y quizás se tornaron como aquellos, dura cosa es esto, ¿quién podrá seguir? Y muchos se fueron, por supuesto, de aquellos que quisieron seguir al Señor y que vieron que, bueno, como que no se ajustaba a su perfil, a sus condiciones. Bienaventurado es el hermano y la hermana que está atento a la palabra. Y Señor, dentro de aquel navío se tomó su tiempo y predicó sobre el reino de la gloria. ¿Saben, hermanos, que en estos tiempos uno escucha por ahí que hoy nos está predicando en algunos lugares la palabra de vida? Se está predicando sobre la gracia del Hijo de Dios. Se está predicando el verdadero evangelio. Se está predicando lo que el Señor nos manda a predicar.
Se predican tantas cosas y uno dice, dentro de lo que uno ve, dentro de lo que uno escucha, Señor, pero Señor no se preocupaba por tantas cosas, por las cosas materiales. Las cosas espirituales son esas que deben estar dentro de nosotros de forma prioritaria. Santo es Dios, que tu prioridad sea la salvación de tu alma, querido hermano. Que tu preocupación sea, bendito sea Dios, estar de pie cuando Cristo venga. Esté bendito sea el Señor, atento a lo que el Señor habla a nuestras almas. Bueno, el Señor predicó, atendió a la multitud y no la dejó ahí abandonada ni de forma indiferente. El Señor siempre tenía algo para darle a la multitud, y aunque fuera uno o dos, y aunque fuera como el caso, bueno, sobre el tema de Marta y María, cuando el Señor llegó a la casa de ellas, y Marta llegó a la casa, Marta lo recibió. Esto tiene que ver porque a veces la gente cree que el Señor se manifiesta solo por multitudes, porque son muchos, entonces ahí el Señor se manifiesta. ¿Y si son dos? ¿Y si aquí fuéramos dos nada más? ¿Y si el hermano en su casa estuviera ahí solito, bendito sea Dios, con su esposa y con su hijito, con su hijita? Donde hay un hijo de Dios, donde hay una hija de Dios, ahí está la presencia del Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. El Señor se manifiesta. Vamos viendo este caso de esa visita que hizo el Señor para estas dos mujeres, para Marta y para María. Marta lo recibió, por supuesto, lo recibió gozoso, pero ella después lo dejó, lo abandonó. Y no quiere decir con esto que Marta no fuera amada por el Señor. Bendito sea el Señor. Pero, ¿qué pasó? Que Marta se fue con sus quehaceres y María se fue a los pies del Señor para escuchar lo que el Señor tenía para ella. ¿Qué predicación dio el Señor para María? Qué cosas misteriosas y preciosas. Cuántas revelaciones el Señor le dio para María. Cuántas revelaciones preciosas para la María que está congregando en esta noche. Santo es el Dios de la gloria y que está atenta al consejo divino, la palabra de Dios. Que al final, mire hermanos, sobre esto, si ya tomamos, bueno, ya con solo el tema Señor, Corintios capítulo 13, dentro de esta misma palabra, ¿no es esto palabra de Dios? ¿No es esto pan del cielo? ¿No es esto bienestar para nuestra alma? Bendito sea Dios. Por ventura nosotros ya, porque tenemos tantos años de bautizados, porque soy aquí, porque soy allá, porque tengo un montón de títulos, porque soy aquí, soy allá, ya tengo el cielo ganado. Bendito sea Dios, nos garantiza la entrada a la gloria eterna, el amor de Dios en nuestro corazón, la firmeza, la fe, bendito sea Dios, la fidelidad en la palabra de Dios. Palabra de Dios, como estaba aquella multitud pronta para oír palabra de Dios. Y es que también hay personas que gustan escuchar palabra de Dios, pero palabra de Dios lo que les conviene. Lo que no les conviene, no lo toman. Hay gente así. Hay gente así. Palabra de Dios. Quiero escuchar palabra de Dios. Y está dentro de un culto con un celular chateando. Inconcebible. Santo eres, Señor. Quiero escuchar palabra de Dios. Y está hablando con otro hermanito o hermanita ahí en un puro jueguito. Y quiere escuchar palabra de Dios y quiere que Dios lo bendiga. Y quiere que Dios lo prospere. Y quiere crecer. Y quiere tener estructura espiritual. Y hasta podría decir, yo quiero ministerio. Cuando la palabra de Dios se guarda y se retiene, se mantiene, bendito sea Dios. ¿Qué tiene usted, hermano? Yo escucho la palabra de Dios y la guardo en mi corazón y vivo por ella. Santo es Dios. Querido hermano y querida hermana, estamos escuchando el consejo que Dios nos da. Bendito sea Dios, para llegar a que, bueno, al punto el Señor le pidió a Simón Pedro, préstame la barca, y Pedro no fue todo, sino que él facilitó, bueno, si la necesita, usa de ella, sin saber lo que el Señor haría con él posteriormente.
Hay cosas que se están dando, hay cosas que se van a dar, bendito sea el Dios de la gloria, en la vida de un hermano, en la vida de una hermana, y el Señor no va revelando así de forma pronta el futuro. El Señor va paso a paso, el Señor va trabajando poco a poco, el proceso se va dando y el Señor va llamando y el Señor va preparando, bendito sea Dios. Dios ahí estaría preparando a uno que estaría pescando y que pasó una noche, bendito sea Dios, donde no fue buena la pesca, mas el Señor lo estaba ya preparando. Bendito sea Dios. ¿Qué diríamos? Ahí el Señor cambió la vida de Pedro, como la vida tuya podría cambiar a partir de esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Santo es Dios. Bueno, dice aquí la palabra de Dios, que el Señor sentado enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Quién nos enseña a nosotros? Es el Señor. ¿Quién aquí podría decir, yo le enseño a este, yo le enseño al otro? Si el Señor no es con nosotros, entonces, ¿quién es entonces el que nos enseña? ¿Quién nos enseña? Es el Señor a través de su palabra gloriosa. Bienaventurado es el hermano y la hermana que se siente un instrumento en las manos del Maestro, en las manos del Señor, para facilitar en la obra de Dios aquellas cosas que muchos tienen que aprender. Pero quien enseña es el Señor. Santo es Dios. Cuando terminó de hablar, el Señor llegó a su punto donde dice, hasta aquí llego con la multitud. La multitud tenía que irse. Entonces el Señor le dice al que le pidió la barca, boga mar adentro. O sea, adéntrate en la mar, deja de estar aquí en la orillita. Aquí no es para que tú estés ahorita. Ya los que están ahí, los que van de camino, ya van satisfechos, ya escucharon la palabra. Ahora, en la parte material, ¿verdad? Primero la parte espiritual, después, claro que para el Señor todo tenía una connotación espiritual. Bendito sea Dios, le dice el Señor, boga mar adentro, toma la misma barca que yo utilicé, y ahí echad vuestras redes para pescar. Como que si el Señor supiera todo. Bueno, claro que el Señor lo sabía. Y entonces responde Pedro, Simón Pedro, responde para el Señor. En estos términos, de acuerdo a esta parte, le dice Pedro, Maestro, ¿cómo estaba él ahí? ¿En qué facha estaba? ¿En qué condición estaba? Pedro estaba en una condición de un pescador. Y así el Señor quiso empezar a hacer una obra en la vida de Pedro. Así como tú estás, así el Señor en esta noche te está llamando. Bendito sea Dios. No se está preocupando el Señor si tiene plata o no tiene plata, si falló ayer o falló antier. El Señor en esta noche está diciendo, bendito sea Dios. Ya está diciendo, boga mar adentro, entra, porque bendito sea Dios, de tu escasez, bendito sea Dios, yo voy a hacer que haya una abundancia. Santo es Dios. Boga mar adentro, toma tu propia barca, porque el Señor no fue que le llevó a él, vamos Pedrito, yo voy contigo, ya vamos adentro, no, el Señor por la palabra, boga mar adentro, Pedro, bendito sea Dios, y echad vuestras redes para pescar, lo que tú tienes, échalo, bendito sea Dios. Que haciendo así como yo te estoy diciendo, bendito sea Dios, ya no será por tu voluntad, sino será por la voluntad divina. Haga lo que el Señor te está diciendo, bendito sea Dios. Haz el intento, Pedro, y vas a ver que no vas a ser frustrado, no vas a quedar, bendito sea Dios, engañado. No vas a volver a la playa otra vez para lavar las redes y para volver a ordenarlas y para decir una noche más de fiasco, una noche más de fracaso. Bendito sea Dios, fuiste llamado para caminar, para vivir en esta gracia preciosa, en éxito, en el triunfo, en la victoria, para ser un enriquecido por la palabra, bendito sea Dios, y para no ser un pobre, bendito sea Dios. No estamos hablando en temas de cosas materiales, estamos hablando de riqueza espiritual. Quien está preparado, bendito sea Dios, para obedecer la palabra, siempre tiene riqueza y nunca tiene sus redes vacías, siempre tiene para dar. Tiene para él y tiene para otros. Bendito sea Dios. Simón le responde, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, o sea, acompañado con nosotros.
Hemos hecho todo lo posible. ¿Y sabe qué? Nada hemos pescado. Nada. Bendito sea Dios. Pero el Señor es que le estaba diciendo, boga para adentro. Haz el intento. Como diciendo, deja de lamentos. Deja de esa palabra nada. Deja esa palabrita, ese cantito. Nada, Señor, nada tengo. Dios no me escucha. Dios no me atiende. Dios no me responde. En vez de ir para adelante, voy como para atrás. No veo al Señor trabajar en mi vida. Bendito sea Dios. Nada hemos pescado. Bendito sea Dios. Nada. En esta noche, bendito sea Dios, el Señor quita ese cántico así de pensamiento, así como nada, bendito sea Dios, quita la palabra nada, bendito sea Dios, y pon en tu mente, bendito sea el Dios de la gloria, el Señor todo lo puede, bendito sea Dios. Entonces, hermanos y hermanas, ay, bendito sea Dios, me imagino a Pedro hablando con el Señor, pero ¿con quién está hablando? Está hablando con un hombre común y corriente. Estaba hablando con el Señor de los mares, el Señor de los cielos, el poderoso, el que tenía y tiene poder de levantar al abatido, dar fuerza al desvalido, sanar, bendito sea Dios, al que está enfermo, consolar a las viudas, alegrar al que está triste, libertar al que está cautivo, al que se encuentra encadenado, bendito sea Dios, con cadenas de muerte, cadenas de tristeza, bendito sea Dios. Con ese estaba hablando Pedro. Estaba hablando con él. ¿Cuántos estarán hablando con el Señor en esta noche? Señor, mi causa, mi casa, mi familia, mis hijos, mi nieto, mi trabajo, bendito sea Dios, mi vida. Mira, Señor, que nada, hasta hoy nada me ha salido bien, nada me ha salido bien, nada me ha salido bien. ¿Cuántos proyectos han quedado frustrados? ¿Cuántas cosas que han empezado y no han dado cierto? Santo es Dios que manda la palabra en esta hora. Mas si fuera en la palabra, es en la palabra, no es en tus pensamientos, no es en tus ideas así que se te vienen, de esas ideas así medias extrañas, sin el amparo de la palabra de Dios, sin caminar por la palabra de Dios. Ahí está el secreto, hermanos. Es el secreto en la palabra. Y si es en la palabra, querido hermano y querida hermana que está participando de este culto, en este culto de por hecho, si es en la palabra, prepárate porque será abundante la bendición. Santo es Dios. En la palabra, fuera de ahí, bendito sea Dios. Pero ve cómo está prosperando el Señor. Ve aquí. Pero en la palabra, no, hermano. Bueno, y más o menos. ¿Qué testimonio tiene que contar? Bueno, es que yo hago así. No, pero ¿qué testimonio tiene que contar? ¿Cómo fue? ¿De qué forma? Bienaventurado es el hermano y bienaventurada la hermana que se deja guiar por la palabra. Hermanos y hermanas, ¿no es la palabra de Dios la que nos guía? ¿No es el Señor que nos guía? ¿No es el Señor que en las noches más oscuras, en los días más candentes, en los momentos más difíciles, en esas tormentas que se levantan muchísimas veces para agobiarnos y para que nosotros podamos decir nada? Como cuando llega el marido a la casa y le pregunta a la esposa, ¿y cómo te fue, mi amor? ¿Encontraste trabajo? Nada. ¿Y cómo te fue, mi amorcito? ¿Lograste resolver el problema en el colegio? Nada. ¿Y cómo te fue en el culto? ¿Sentiste la presencia de Dios? Nada. ¿Y cómo oraste? ¿Sentiste la oración en la oración? Nada. ¿Y en el viaje que hiciste? ¿Disfrutaste? Nada. Bendito sea Dios. ¿Y en la misión que tenías que hacer? ¿Disfrutó? Nada. Bendito sea Dios. Bienaventurado es el hermano y la hermana que se deja guiar por la palabra. Boga mar adentro. ¿Y por qué va a ir? Porque el Señor lo está mandando. Es esto. Y entonces Pedro le dijo, pero ha sido mala la pesca. Boga mar adentro. Bendito sea Dios. Y entonces Pedro le dice más. En tu palabra voy a echar la red. Ve el secreto. En tu palabra. Yo voy a echar la red. Señor, lo que estoy haciendo es porque tu palabra me envió. Por ventura, alguno de los que está participando de este santo culto, alguna vez en esas incertidumbres que han tenido, salen del colegio
Van a entrar a la universidad. Señor, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? ¿Qué puedo estudiar? La palabra. Bendito sea Dios que estás estudiando lo que la palabra de Dios me dijo. Bendito sea Dios. Me confirmó. Santo es Dios. Es la palabra. Es la palabra la que nos guía. Santo es Dios. Por la palabra emprendemos el día. Bendito sea Dios en el nombre del Señor Jesús. El viaje lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra de Dios. Santo es Dios. Todo cuanto hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Y Pedro haría lo que el Señor le mandó a hacer. En tu palabra voy a echar la red. Y con esto que tú me estás diciendo, Señor, que vaya adentro y eche la red. Bueno, bendito sea Dios. Voy a obedecer tu palabra. Y entonces aquí dice la palabra, y habiéndolo hecho, entonces el Señor dio una orden desde el cielo. El Señor, por supuesto, el Hijo de Dios, amparado por el Padre, bendito sea Dios, dio con toda certeza una orden para que se generara un gran banco de peces. Peces serían bendiciones. Peces serían los dones. Sería también, ¿por qué no decir? Almitas que llegan, bendito sea Dios. Que sería condición para el sustento para muchos hambrientos. Bendito sea Dios. Y aquellas redes por mandato divino no llegaron vacías a la playa, llegaron llenas. Tú llegarás a tu casa en paz y con abundancia. Bendito sea Dios. Tú llegarás el día de mañana con abundancia. Hermano y hermana, tus redes nunca estarán vacías. Dios te va a bendecir. Bendito sea Dios. Que Dios te bendiga muchísimo en la parte espiritual. Por supuesto. Y Dios también. Que Dios te bendiga en la parte material, para el servicio de la obra de Dios y para ayudar en la obra de Dios, porque ese es el propósito. Si Dios te ha bendecido, bendice a otros también con lo que Dios te ha dado. No es solo para adentro, para adentro, para adentro. ¿Y qué? ¿Para el Señor? No, no, para dar, bendito sea Dios, de lo que el Señor te dio en abundancia. Santo es Dios. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que viendo Pedro que se había generado una pesca fabulosa, o sea, como dice aquí el título, milagrosa. Entonces Pedro haciendo señales. Vengan. ¿Señales de qué? De bendición. Señales de prosperidad. Señales de pobreza no, señales de riqueza. Bendito sea Dios, señales. ¿Cuáles son tus señales? Bueno, aquí eran señales físicas, ¿verdad? Pero con seguridad, vengan, vengan. Es mucha la pesca, es demasiado, se me están rompiendo las pescas. Quiero compartir con ustedes también, vengan, bendito sea Dios. Dice aquí haciendo señales a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles a ellos, a los que estaban con Pedro, bendito sea Dios. Y entonces, querido hermano y querida hermana, ¿cuáles son tus señales? ¿Serían las señales del nada? El Señor no te inquieta muchas veces, sino es siempre para que estés dispuesto para servir a Dios, para orar, para contar un testimonio, para cantar con alegría, para cantar con fuerzas. Nosotros no podríamos decir nunca, nada de eso, nada, nada. Santo es Dios. Ese nada va a quedar atrás, porque ahora las señales son: venga, hermano, porque en mi casa hay bendición. Venga, porque de mi boca va a salir abundancia de bendición. Santo es Dios. Que Dios, bendito sea Dios, hasta mis manos bendice. Y por doquier que vaya, la bendición camina. Bendito sea Dios, las señales. Y por supuesto que nosotros que estaban ahí en la mar, bendito sea Dios, vinieron para ayudarles a ellos, porque la carga era tanta que solo no podía. A veces requerimos ayuda, ¿verdad? Para llevar bendición. La gracia del Hijo de Dios es bendición. Y Dios va a ser así. Venga, venga, porque es mucha la bendición y Dios tiene mucho que tratar contigo para que juntos podamos repartir. En este caso eran peces que se vean de ahí, pescado, valga la redundancia, a través de aquellas redes, y aquello estaría sirviendo para atender
el hambre material, porque el hambre espiritual en esta hora está siendo atendida por la palabra. Santo es el Señor de la gloria. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía, o sea, era muchísima la bendición. Haya abundancia de bendición en la obra de Dios. Haya abundancia en tu matrimonio. Haya abundancia de bendición de la gloria en tu ministerio, en tu juventud, en los viajes misioneros, en los viajes de atención a la obra de Dios. Lleva riqueza para los que necesitan. Bendito sea Dios, que allá Dios va a preparar compañeros para que te ayuden también. Bendito sea Dios por doquier que vayas. Nosotros no somos llamados los pobres, ni los desamparados, ni los que no tenemos, ni los que tenemos por cantito ahí. Nada, nada, nada. Nosotros tenemos, y cuando nos dicen, ¿qué tiene? Tengo palabra de vida eterna para dar. Bendito sea. Y predique con soltura. Hermana, si tiene que evangelizar, vaya, sirva a Dios, que Dios pondrá lo necesario en tu vida. Santo es Dios. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. No se esperaba una cosa de estas. Y aquí empieza, bueno, una de las primeras partes, si no esta es la primera vez así, donde Pedro cayó de rodillas ante el Señor. Y fue la primera vez, y después de ahí, ¿sabe Dios cuántas veces el apóstol Pedro cayó de rodillas ante la presencia del Señor? Y cayó ante la presencia del Dios de la gloria, orando y suplicando al Señor, porque con esto ya el Señor lo estaba preparando. Quiero tener algo con Pedro. Pedro me será útil. A Pedro lo voy a utilizar. ¿Y cuántos Pedros estarán participando en esta noche de este culto? Gloria. Cayó de rodillas por el temor que tenía, por lo que vio, por lo que sus ojos vieron de temas puramente materiales. Se asombró por un milagro de este tipo, cuando en realidad estaba por darse otro milagro más importante. Porque aquí Pedro todavía no estaba convertido. Mas Dios tenía una gran obra para hacer con él, como así el Señor tiene una gran obra para hacer contigo, hermano y hermana, joven de Dios. Dios tiene una obra para hacer contigo. Santo es el Señor. Y aquel temor hizo a Pedro caer de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Sí, él se consideraba así de esa forma, mas el Señor no estaba mirando su condición en el momento, estaba mirando el Señor a futuro. ¿Quién sería Pedro? ¿Sabe que el Señor está mirando tu futuro, hermano? ¿Sabe, hermano, que el Señor está mirando tu futuro, hermana? Pero si yo no soy nada. ¿Y quién es algo? El Señor de la gloria. Más el Señor quiere usar de ti, querido hermano y querida hermana, aquí y allá donde se encuentre el hermano. Quizás con una baja autoestima, sintiéndose que quizás no sirve para nada, que nadie lo llama, que nadie le pone un mensajito quizás. Bendito, se siente torpe. Se siente como el que siempre está vacío, no tiene nada, bendito sea Dios. Vamos a ver qué dice aquí el Señor. ¿Qué sucedió al final de esta parte linda? En aquel sermón que el Señor de la playa, de aquel lugar, tomando el Señor aquella barca, dice que Pedro cayó de rodillas porque había visto un milagro, multiplicación, o había el Señor permitido que esas redes estuvieran llenas. El temor se había apoderado de él. Que el temor de Dios se apodere de tu vida, hermano. El temor de Dios, el principio de toda sabiduría. Cuando el temor de Dios se pierde en una persona, su conciencia se adormece, su conciencia es cauterizada. Hace algo malo y no siente que está malo, más bien lo defiende. Dice, no, Dios es amor. ¿Pero cómo? ¿No tiene temor de Dios? No. Hace cualquier cosa y se siente justificado. No, es que lo hacen todos. Mis amigos del colegio lo hacen, los de la universidad lo hacen, los vecinos lo hacen, mi grupito por ahí secreto lo hacen. Ellos lo hacen. En nuestro medio, los que tenemos temor de Dios, caminamos en el temor de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y Pedro fue tomado por el temor. Bendito sea Dios por lo que había visto. Y nosotros no estamos viendo que Dios es santo y glorioso y que nos ofrece la vida eterna y que el temor de Dios a nosotros nos hace caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Es el temor de Dios que no se puede perder. Cuando esto se pierde, querido hermano y querida hermana, e incluso hay aquellos y aquellas que muchas veces defienden lo que está errado
porque creen que no es errado, que está bien. Y caen siempre, si no es en el nada, caen siempre en el pobrecito. Ay, pobrecito, pero es que está joven. Sí, pobrecito, hay que darle libertad. Y pobrecito, pero es que eran otros tiempos. Y ahora, y en tanto que nosotros caemos en ese pobrecito, sabiendo que aquel no tiene nada de temor de Dios, o que no está en nada, bendito sea Dios, cuando nos damos cuenta, bendito sea Dios, el arca vacía, las redes vacías, y no hay una bendición en la casa, sino una red de tristeza. Bendito sea Dios de la gloria. Y aquel llamado que el Señor estaba haciendo, bueno, con este no fue. Entonces llamo a aquel y llamo a aquella. Con este no dio, no quiso. Venga usted y venga usted, que me serviré de ellos para el servicio de mi santa y gloriosa obra. Santo es Dios. Entonces, hermanos y hermanas, dice aquí, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, el temor de Dios había caído en ellos, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, o sea, no tenga miedo. No tenga miedo por lo que pueda pasar, por lo que venga. No tenga miedo por lo que acaba de suceder. A nosotros no nos genera ningún temor, que nos asombramos porque Dios hace un milagro. No es el Dios de milagros que nosotros servimos. No es el Dios de proezas. No es el Dios de libertaciones. A nosotros nos asusta esto. No es el Dios al cual servimos. No es al Señor al que nosotros le cantamos preciosos himnos de la obra del Señor. Y muchísimas veces cantamos para Él. ¿No lo ha cantado alguna vez un himno que dice así? Por fe servimos al Señor. ¿No lo ha cantado, hermano y hermana? ¿No lo ha cantado? Muchas veces. Entonces viva lo que canta. Bendito sea el Dios de la gloria, que aquí estamos para servir al Señor. Por fe servimos al Señor. Maravillas habrán en tu casa. Bendito sea Dios, porque caminamos con las maravillas del Señor, con los milagros del Señor. Y dentro de todos, el mayor milagro, la salvación del alma, haber resucitado en Cristo, habernos bautizado, bendito sea Dios, para caminar en novedad de vida. Y si no ha sucedido, entonces escuchemos lo que pasó con Pedro. Y entonces cuando trajeron a tierra las barcas cargadas de peces, ¿qué dice aquí? ¿Qué leímos? Dejándolo todo para servir al Señor. Si quieres servir al Señor, deja todo lo que es de este mundo. Deja todo lo que haga peso. Tú no puedes cargar con paquetes que el Señor no te ha dado. Dejándolo todo. Bueno, muchas veces la gente quiere seguir al Señor, pero yo quiero seguir al Señor, pero voy a hacer aquí un pie aquí en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Así deja todo. El Señor manda la palabra en esta noche por el Espíritu Santo. Deja todo atrás. Deja todas esas cosas que el Señor no te ha dado. Deja todo aquello que el mundo ofrece, el encanto, esa fantasía, esas mentiras del adversario. Deja todo y abrace a Cristo. Decídate. Bendito sea el Señor. El Señor te está llamando. Acéptelo. Bautícese. Bendito sea Dios. Deje todo. Que no serás un perdedor. No serás nada. Serás un hijo de Dios. Bendito sea Dios. Santo es Dios, dejando todo. Pedro dejó todo, bendito sea Dios. ¿Para qué? Para seguir a un pastor ahí en esta tierra. Para seguir a Cristo, el que te llamó, el que te está llamando, el que está llamando a tus hijos, bendito sea Dios. Y el que ya ha hablado contigo, deja todo. Que si tú lo haces, bendito sea Dios, dejando todas esas cosas, te promete el Señor, yo te voy a dar de las bendiciones de la gloria, te voy a vestir de gracia, te voy a vestir de luz, te voy a dar fuerzas, bendito sea Dios, porque hay mucho trabajo en la obra de Dios, bendito sea Dios, deja todo. Es que a veces uno no quiere desprenderse, hermanos. No se quiere desprender del karaoke de la vida, no se quiere desprender, bendito sea Dios. Voy a hablar así, hermanos, a veces hasta de amigos que no valen nada. Y se piensa que es muy sociable y que aquí, que allá. Y al final de la jornada, la persona sin darse cuenta está siendo poseído por otra persona, bendito sea Dios, y perdió identidad. Tu identidad, tu carácter tiene que ser como el de Cristo. ¡Santo es Dios! Es eso, hermanos. No es la iglesia del Señor que Él está preparando para los días de mañana. Deja todo. Deja todo. Y hasta tenemos cánticos preciosos que no voy a cantar aquí, por supuesto.
Abrace a Cristo, abrace al Señor. Deja las cosas de esta vida. No es que vamos a dejar de trabajar no, por favor, no es eso. Es en la parte espiritual. Para servir al Señor es tomar su cruz y seguirla. Que por donde el Señor Jesús pasó, nosotros pasamos también. Él venció. Nosotros vamos a vencer también. Él salió triunfante. Nosotros vamos a ser triunfantes también cuando nuestros días terminen aquí. Nadie es perdedor por dejar las cosas de esta vida. A veces la gente, pero es que, ay, es tan rico el mundo. Por supuesto que es rico para la carne. En la parte espiritual, no. Y el Señor manda la palabra en esta noche así. Deja todo. Deja todo. Empiece a partir de ahora. Toma la decisión y empiece. Porque el Señor te dará las herramientas, te preparará, el Señor te enseñará, el Señor te llenará, el Señor te iluminará. Y tú dirás, ahora yo soy un siervo de Dios, preparado por el Señor para el servicio de la obra de Dios. Y para vivir por fe y ser guiados por la divina palabra de Dios. Dios sea alabado. Santo es Dios. Bueno, queridos.